solución a este problema lo vamos a ver más adelante en el estudio de esta ocasión. Otro de los factores que deseo establecer es que los bebés no tienen pecado. Hay algunas enseñanzas que hoy en día se están propagando, se están presentando, en las cuales se presenta el argumento de que los bebés nacen en pecado y por consiguiente necesitan ser bautizados. Muchos dicen que los bebés heredan el pecado de Adán, como tomando en cuenta lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 11 en adelante, pero básicamente están interpretando incorrectamente las Sagradas Escrituras. Los bebés no pueden ser culpables del pecado de sus padres o del pecado de alguien más. Dice la Escritura en Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. El hijo, el bebé, no puede ser culpable de pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y para que la persona pueda ser culpable de pecado, esa persona necesita, primeramente, violar la ley de Dios, practicar la injusticia, 1 de Juan 5 y versículo 17, dejar de hacer lo bueno y no hacerlo. Para poder ser culpable de pecado, la persona deliberadamente necesita violar la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puede un bebé violar la ley de Dios? De los tales es el reino de los cielos, dice la Escritura en Mateo capítulo 18, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los bebés no necesitan ser bautizados, porque después de todo el bautismo es para perdón de los pecados. En Hechos 2:38, el apóstol Pedro, respondiéndole a los judíos que estaban ahí en el día de Pentecostés, les dice, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo, note, para perdón de sus pecados. Para perdón de los pecados es el bautismo. Entonces, si yo bautizo a un bebé, estoy diciendo que tiene pecado, pero la Biblia dice que ellos no tienen pecado. Entonces, hemos establecido este factor de suma importancia en cuanto a lo que es el pecado. Y la Biblia establece qué es el pecado. También la Biblia establece quiénes son culpables de pecado. Y también la Biblia establece que los bebés no son culpables de pecado. Ahora hablemos un poco acerca de las consecuencias del pecado. Hay consecuencias cuando la persona practica el pecado. Y una de ellas la encontramos en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, donde el texto dice que vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y los hombres. El pecado edifica una pared, la cual impide que Dios y el hombre puedan tener comunión. Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios desea que el impío se aparte de su mal camino, como dice Ezequiel capítulo 33 y versículo 11. Dios desea la salvación de las personas, pero necesitan dejar las prácticas del pecado. Pero cuando la persona practica el pecado, la persona es separada de Dios. La persona no puede tener comunión con Dios, no puede tener una comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace esa separación, esa división. Entonces, si yo practico el pecado, yo voy a estar separado de Dios. Y si yo estoy separado de Dios, esto es algo muy grande, algo muy grave. ¿Por qué? Porque si yo estoy separado de Dios, esto indica que la ayuda de Dios, la protección de Dios, no va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque la ayuda divina, la protección divina, es solamente para aquellos que hacen la voluntad de nuestro Dios. Dice la Escritura en Salmo capítulo 34 y verso 19. Salmo 34 y verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, note, de todas ellas lo librará el Señor. La ayuda divina, la protección divina ha sido dada, ha sido prometida solamente para los que hacen la voluntad de Dios. Los justos, no los injustos. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Apocalipsis 21:8.
Entonces, la protección divina es solamente para los que hacen la voluntad de Dios. Lo mismo nos dice 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿A quiénes? A los piadosos, a los que hacen la voluntad de Dios. Si yo estoy separado de Dios, yo no puedo obtener la ayuda divina, la protección divina. Y debo de recordar esto. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo quiere devorarlo, quiere destruirlo. Y si usted está separado de Dios, la protección divina por parte de Dios, por parte del Señor, no va a estar con usted. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con usted cuando Satanás venga y lo tiente? ¿Qué va a pasar con usted cuando Satanás quiera hacerlo caer? La protección divina no va a estar con usted. Entonces, es algo serio el estar separados de Dios. Es algo muy serio. Entonces, espero en Dios de que usted y yo podamos tomar conciencia de las consecuencias del pecado y de que vamos a estar separados de Dios si practicamos este pecado. Así que le animo en el nombre del Señor a que piense y medite profundamente en cuanto a esta consecuencia. ¿Deseamos estar separados de Dios? Yo en lo personal no quiero estar separado de Dios. Quiero estar siempre cerca de Dios y hacer su voluntad para que algún día yo pueda estar en el cielo. Siguiendo adelante, otra de las consecuencias que el pecado trae a las personas es algo muy serio. En Juan capítulo 8 y versículo 44, Juan capítulo 8 y verso 44, Jesús le dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Entonces, cuando yo practico el pecado, ¿quién viene a ser mi padre? Y según el texto, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8 y versículo 44, cuando yo practico el pecado, Satanás viene a ser mi padre. El diablo viene a ser mi padre. Y la pregunta es, ¿desea usted que el diablo sea su padre? ¿Desea usted que alguien le diga a usted que su papá es el diablo? A mí en lo personal no me gustaría que alguien me dijera que mi padre es el diablo. Yo quiero que la gente sepa que Dios es mi Padre celestial, pero no el diablo. Pero debo de tomar conciencia de que si yo practico el pecado, mi padre viene a ser el diablo. Dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando usted practica el pecado, usted viene a ser del diablo, conforme a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Esta es una seria consecuencia, porque déjeme decirle que el infierno, el lago de fuego, ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 26 y versículo 41. La pregunta es, ¿desea usted ir a ese lugar? ¿Desea usted acompañar al diablo a ese lugar? Yo en lo personal no. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero estar con mi Padre Celestial por toda la eternidad. Pero para que esto suceda, yo necesito practicar la santidad. Yo necesito ponerme a cuentas con Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Necesito abandonar las prácticas del pecado para que de esta manera el diablo no venga a ser mi padre, sino más bien practicando la santidad, Dios venga a ser mi padre. Entonces, una de las consecuencias que